buenos días para todos y todas. Recibo un especial saludo del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, así como los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. En igual sentido, un saludo muy especial de la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la mañana de hoy tenemos el gusto de invitarlos a la conferencia titulada Aspectos Generales del Control Judicial a los Convenios de la Administración Pública, que hace parte del ciclo de capacitaciones en contratación estatal, puntualmente la tercera conferencia. Esta conferencia tiene como fin fortalecer los conocimientos de los funcionarios y funcionarias judiciales, principalmente aquellos que hacen parte de la especialidad de contención administrativa, así como los demás actores del sector justicia, con el fin de dar a conocer el medio administrativo de los convenios administrativos, herramienta fundamental para la materialización de las finalidades del Estado Social de Derecho, como instrumento expedito para la materialización y la realización de los fines de las instituciones públicas. Esto con aras de brindar formación judicial a los servidores y servidoras judiciales de la especialidad de contención administrativo para que en el momento de resolver asuntos de esta naturaleza apliquen adecuadamente los conocimientos que a continuación se van a impartir. Para lo anterior, tenemos el gusto de contar con el doctor Carlos Enrique Perdomo Guerrero. El doctor Carlos Enrique Perdomo es abogado especialista en gestión pública, instituciones administrativas y magíster en Derecho Público para la gestión administrativa de la Universidad de los Andes, aquí en la ciudad de Bogotá. Actualmente se desempeña como magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado, de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, es profesor de pregrado y posgrado en varias universidades y miembro del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. De entrada, pues, contamos con un formador de altísimas calidades. Doctor Carlos Enrique Perdomo Guerrero, un gusto tenerlo con nosotros, siéntase bienvenido y tiene el uso de la palabra. Doctor David, muchas gracias por esa presentación. Agradezco también a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y le envío un saludo extensivo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia remota. El día de hoy, como bien saben ustedes, vamos a tener una charla sobre los convenios de la administración pública. Particularmente vamos a plantear algunos temas centrales sobre esta tipología de negocio jurídico, de los diferentes negocios contractuales que puede hacer la administración pública, justamente para que al momento de realizar el control judicial se aplique la normativa que en mi opinión es la correspondiente. Entonces, lo primero que uno se pregunta cuando está en presencia de convenios es, bueno, eso, primero, ¿qué es? ¿A qué hace referencia? Y segundo, ¿cómo lo cojo? Entonces, ¿se rige por ley 80 o no se rige por ley 80? Y si se rige por ley 80, ¿qué consecuencias tendría? ¿Puedo tener algunas limitaciones propias del Estatuto General de la Contratación o por el contrario, parten de una lógica completamente distinta y la ley 80 no le es aplicable? Entonces miren que, digamos, la importancia de esta materia uno la puede ver como en 5 grandes asuntos, si uno tiene como esa preocupación por el régimen de los convenios. Primero, se aplican los procedimientos de contratación previstos en la Ley 1150 de 2007. ¿Es necesario agotar licitaciones para poder celebrar esos convenios? Si no se celebran, ¿qué pasa? ¿Se están eludiendo esos procedimientos y por ende esos convenios serían nulos? Es un primer asunto que va de la mano con la posible nulidad de esos negocios jurídicos. Tercer punto, ¿es posible pactar en esos convenios poderes excepcionales? Y me refiero particularmente a las cláusulas excepcionales previstas en el artículo 14 de la Ley 80, caducidad, terminación unilateral, modificación unilateral, interpretación unilateral, aplicación del derecho nacional y reversión, ¿cierto? Eso tiene sentido aplicar estas cláusulas excepcionales, por un lado, y por el otro también otros poderes excepcionales. Puedo pactar la imposición de multas por medio de acto administrativo. Si exijo garantías, esas garantías, la declaratoria de los siniestros, lo hago por acto administrativo. Puedo declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal. O
por ejemplo, procede la liquidación unilateral del contrato por medio de acto administrativo, o la terminación prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, también por acto administrativo frente a algunas causales específicas de nulidad de los contratos previstos en esa ley. Esa también es una gran pregunta, ¿no? Si estoy en un convenio, ¿podría utilizar todos estos poderes que parecieran ser propios de la contratación estatal propiamente dicha? Y por último, dos temas adicionales. Se aplica en los convenios el límite de las adiciones para efectos de los aportes. Solo puedo adicionar hasta el 50% del valor inicial del convenio, o por el contrario, ahí esa limitación no tendría aplicación. Y por otro lado, pues, tiene sentido hablar acá de equilibrio económico del contrato y del deber de restablecer el equilibrio económico del contrato cuando se presenten circunstancias que afectan la ejecución de ese convenio. Miren que son 5 preguntas que en el día a día y en los casos que a veces debe resolver la jurisdicción son centrales. No es una cuestión menor saber si, por ejemplo, el convenio que estamos estudiando es nulo y como consecuencia de ello yo no accedo a las pretensiones y lo que tengo que analizar es si procede alguna restitución mutua o no. Igualmente, si hubo una liquidación unilateral de ese convenio, si esa liquidación sería nula o no. Son preguntas centrales al momento de analizar estos casos. Y por eso, el propósito de hoy es, bueno, fortalecer la noción de convenios, eso de dónde viene, y ver cuál es el régimen jurídico de las principales tipologías de convenios. Para ello, entonces, uno podría partir primero de un estudio básico de la literatura para analizar si en verdad, digamos, existe una uniformidad sobre si los convenios son diferentes con los contratos estatales. Porque si es un contrato estatal, por ende, está regido por Ley 80 y la discusión sería ninguna, pues no tendrían un régimen extraño, ni yo tendría que conocer las particularidades porque naturalmente le aplicaría la Ley 80. Eso, sin embargo, no es lo que dice la mayoría de doctrina. La mayoría de doctrina reconoce que los convenios son una categoría de negocio jurídico diferente a los contratos. Por un lado están los contratos, y aquí empezamos a llenar de contenido la noción, que son negocios jurídicos en donde los intereses de las partes son contrapuestos. No se persiguen los mismos intereses. Por el otro lado tenemos convenios, y los convenios, a diferencia de los contratos, parten de una finalidad común. Y teniendo en cuenta esa diferencia, que parece ser menor, pero central, los regímenes jurídicos de los contratos y de los convenios son completamente diferentes, dice un sector de la otra. Hay un sector minoritario, principalmente el doctor Pino Ricci, que dice, mire, los contratos y los convenios son nociones diferentes. Pero, cuando la Ley 80 en el artículo 32 define contrato estatal, incluye los convenios y por ende están regidos por la Ley 80. Y finalmente, mucho tiempo, había un sector que decía, mire, los convenios en última son una clase de contratos, inclusive hay una sentencia famosa en materia de contratos interadministrativos del año 2009, donde básicamente dice, esto tiene mucha lógica y mucho rollo diferenciarlos, cuando en últimas, pues los convenios en últimas son una especie de contrato estatal. Mi tesis acá va a ser un poquito diferente y es de mano con quizá la mayoría de doctrina, aunque veremos que cada vez converge más esto a una aplicación residual de la Ley 80. Mi tesis es, mire, los convenios que celebra la administración pública son diferentes de los contratos estatales. Y eso implica que el régimen previsto en la Ley 80 no le aplica necesariamente a los convenios.
Para eso, creo que hay que tener un poquito de recuento histórico, ver de dónde viene la noción de los convenios y su diferencia con el contrato estatal, ver, digamos, qué respaldo hay jurisprudencial sobre esta materia y ver la regulación que se ha desarrollado en el tiempo, para que una vez después de haber hecho ese recorrido muy rápidamente, podamos analizar las principales tipologías de convenios que existen hoy en día. La noción que diferencia el convenio del contrato estatal es muy propia nuestra, del desarrollo legislativo, si se quiere, pero el concepto que está detrás no es un concepto propio de contratación estatal, es un concepto traído de la contratación regida por el derecho privado. ¿Por qué? Básicamente por lo que les decía. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre convenio y contrato hace referencia a los intereses que persiguen las partes cuando lo celebran. Y esa diferenciación es un criterio teleológico que se maneja en derecho privado. En derecho privado, entonces, tenemos dos nociones. Los negocios jurídicos por colaboración, por un lado, y los negocios jurídicos por contraprestación, por otro lado. Los negocios jurídicos por colaboración, dice la doctrina civilista, parten de una unión de intereses, un fin común. Y el ejemplo típico que ponen de negocio jurídico por colaboración es el contrato de sociedad. El negocio jurídico por contraprestación, a diferencia de ello, dice los intereses de las partes son cruzados. Y el ejemplo típico también que utiliza la doctrina en este punto es el contrato de compraventa. El interés de una parte es deshacerse de un bien, el interés de la otra es que entre a su patrimonio, son intereses cruzados, pero a pesar de ello celebran un contrato. Este criterio puede ser complejo de aplicar, ¿cierto? Yo creo que, digamos, saber los reales intereses de las partes no es una cosa del todo pacífica. Uno puede utilizar unos criterios, puede revisar qué dice el objeto del contrato, pero pues generalmente esos objetos del contrato cuando estamos en convenios dicen simplemente aunar esfuerzos y ya con eso la gente cree que listo, estamos tranquilos, estamos persiguiendo un fin común, pero no necesariamente eso nos dice que hay un fin común, hay otros criterios que uno puede utilizar, las obligaciones, ¿cierto? Oiga, ¿qué hace una parte? ¿Qué hace la otra? Uno pone la plata, la otra entrega. Uy, pucha, bueno, de pronto ahí ya no pareciera ser simplemente una unión de esfuerzos, sino pareciera un típico contrato. Y finalmente, otro criterio que uno puede utilizar es ver el dinero, ¿no? ¿Qué aportes hay? Hay aportes todos en dinero, algunos en especie. ¿Quién pone la mayoría de aportes? Conjuntamente, esos criterios nos pueden dar luces de cuáles son las finalidades que persiguen las partes. Pero de nuevo, esa diferenciación y esas categorías de derecho privado y cómo entró a contratación estatal, pues la historia de esto empieza en la Ley 29 de 1991. Esa es la Ley de Ciencia y Tecnología. ¿Y por qué empieza por ahí? Porque ahí es donde se desarrolla la diferencia entre convenio y contrato históricamente en Colombia. Esa ley otorgó facultades extraordinarias al gobierno para que regulara varios asuntos. Si ustedes ven, esas facultades son muy interesantes porque el literal B hace referencia a los contratos de ciencia y tecnología. Y el literal D hace referencia a los convenios de ciencia y tecnología. Es decir, es la misma ley 29 del 91 la que me dice vamos a diferenciar entre convenios y contratos. Y como consecuencia de ello salen dos regulaciones diferentes. Sale el Decreto Ley 591 del 91, que habla principalmente de contratos de ciencia y tecnología, y expide el Gobierno Nacional el Decreto Ley 393 del 91, que se refiere a convenios de ciencia y tecnología. Dos regulaciones diferentes, si se quiere. ¿Y eso por qué es importante?
porque después de estos decretos leyes vino la Ley 80 de 1993. Y la Ley 80 tiene dos artículos que son muy relevantes para efectos de entender esta noción de contratos y convenios. El primer artículo es el artículo 3º. Si uno analiza el artículo 3º habla de los fines de la contratación estatal y el inciso primero prevé los fines que persigue la administración pública a través de sus servidores públicos y el inciso segundo prevé los fines que persigue el contratista estatal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que uno son los fines que persigue la administración y otros los que persigue el contratista. Dicho en otras palabras, los contratos estatales parten de finalidades diferentes de las partes. Es lo que está previendo el artículo 3º. Ahí en gracia de discusión alguien podría decir, oiga, pero, por ejemplo, un fin típico de un contratista es obtener la utilidad. Y la ley 1150 eliminó ese apartado del artículo 3º que decía que el contratista legítimamente podía buscar la utilidad. Digamos, la respuesta frente a eso es sencilla. Primero, la 1150 lo que pretendió eliminar fue la garantía de obtención de utilidad. Cuando la eliminó también el pedacito en donde dice que los contratistas buscan utilidad. Pero lo segundo es, pues aunque la ley 1150 ya ha eliminado la garantía y formalmente no, los contratistas no buscan utilidad, pues claro que la buscan. Y eso es legítimo, además es constitucionalmente legítimo. Claro que los contratistas pueden buscar utilidad en los contratos estatales, eso está derivado del mismo 333 de la Constitución. Entonces, puede que la ley formalmente lo haya eliminado, pero claramente los contratistas legítimamente pueden buscar utilidad, producir una utilidad. Y el otro artículo de la ley 80, que es muy importante, es el artículo de derogatorias. ¿Por qué? Porque ese artículo de derogatorias toca y hace referencia al decreto ley 591 del 90. Elimina unas disposiciones del decreto ley 591 del 90. Pero, y en este pero hay un mundo, guarda silencio sobre el artículo, sobre el decreto ley 393 del 91. Y entonces ahí vino un ciudadano preocupado y dijo, oiga, no, eso está mal porque el Estatuto General de la Administración, de la Contratación de la Administración Pública, está obviando y está dejando vivo la regulación de los convenios de ciencia y tecnología. Y esa persona incluso dijo, y eso es inconstitucional, porque desconoce el artículo 150. Y aquí vino un desarrollo que es central en esta materia y es una sentencia de constitucionalidad que es la sentencia C-316 de 1995 con ponencia de Antonio Barrera Carbonell. Esa sentencia, digo, central es la que nos ayuda a entender este asunto por lo siguiente, porque resolvió esa demanda de constitucionalidad. Y la demanda se hubiera podido resolver muy sencillamente, que sea uno de los argumentos que utiliza la Corte, y es, mire, el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública no es sinónimo del único estatuto de contratación. Puede haber normas de carácter legal, porque el Estatuto General de la Contratación es una ley ordinaria, que modifiquen y que prevean además un régimen diferente al previsto en la ley 80, que es el régimen principal, pero no quiere decir que no pueda haber otros regímenes. Hasta ahí, digamos, se hubiera podido quedar la Corte. La Corte ya había dicho eso previamente. Pero esa sentencia es muy interesante porque plantea un argumento complementario. Y es que dice, y en estricto sentido, el decreto ley 393 del 91 no es un estatuto contractual porque se refiere a convenios, que es un negocio en el que las partes
parten de intereses iguales, similares. Buscan adelantar un fin común. Es decir, la Corte misma dijo, ojo, papito, esto, cuando estamos en presencia de convenios, no estamos hablando de contrato y no estamos pensando en contratos en los términos de la Ley 80 de 1990. Expresamente, pudiendo no decirlo, pero lo dijo. Y eso fundamentó la decisión en ese caso. A partir de ahí, entonces, si uno se da cuenta, viene una regulación mucho más fuerte de estos convenios. Vino la ley 489 del 98 que previó algunas tipologías de convenios, particularmente los artículos 95 y 96. El artículo 95 prevé los convenios interadministrativos, como ya veremos, y el 96 los convenios de asociación. Y adicionalmente, hubo un desarrollo muy importante en el año 2017, porque se derogaron los decretos 777 del 92 y que había sido a su vez modificado por los decretos 1403 del 92 y 2459 del 93, que ¿qué hacen? Regulan una tipología especial de convenios previstos en el artículo 355 de la Constitución, que son los convenios de apoyo. Entonces, si uno ve este desarrollo histórico, lo que es cierto es que el mismo legislador reconoce que de la mano de los contratos estatales, donde hay un cruce de intereses, hay unos negocios jurídicos que se llaman convenios en donde los intereses de las partes son. Veamos entonces esas principales tipologías de convenios. Yo creo que es importante tener en cuenta que se pueden celebrar convenios con particulares, hablaremos del convenio de apoyo 355 de la Constitución y de asociación, artículo 96 de la 489, y por otro lado hay unos convenios con entidades públicas que son los convenios interadministrativos de cooperación previstos en el artículo 95 de la Constitución. Entrémonos entonces en estos convenios que celebran las entidades públicas. Y es muy importante tener en cuenta que los convenios interadministrativos son completamente diferentes de los contratos interadministrativos. Los contratos interadministrativos están previstos en el literal C del numeral cuarto del artículo 2 de la Ley 1150 como una causal de contratación directa. Incluso la doctrina, y ahí hay un libro muy interesante que es el libro del doctor Luis Alonso Rico Puerta, que es hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Civil, quien tiene un libro de contratación estatal, y él dice, mire, en estricto sentido, más que contratos interadministrativos, deberíamos llamarles a esos contratos interestatales. ¿Y por qué deberíamos llamarles contratos interestatales? Porque los celebran dos entidades públicas. Y dos entidades públicas en las que una es contratante y otra es contratista. Por eso, inclusive hay un profesor que se llama Felipe de Vivero que dice, mire, en últimas, un contrato interadministrativo es como un matrimonio entre primos. ¿Por qué? Porque es un contrato igualito a los otros que celebran el marco de la Ley 80, solo que una de las partes es prima suya. Es decir, es una entidad estatal en los términos del artículo 2 de la Ley 80. Pero para todos los demás efectos, esas entidades están recibiendo una remuneración a cambio de una contraprestación. ¿Y pueden legítimamente buscar utilidades? Claro. Es que alguien le está haciendo algo por otro, a cambio de una contraprestación. Es igualito que si lo celebrara con un particular. Ah, que hay unas restricciones, que no puedo pactar cláusulas excepcionales previstas en el parágrafo del artículo 14. El mismo parágrafo dice expresamente que en contratos interadministrativos no las puedo pactar. Bien, sí, pero en últimas, para efectos de la necesidad, es igualitico que si lo celebrara con un. Los contratos interadministrativos. Los convenios son un poco diferentes. ¿Por qué? Porque lo que prevé la 489 como una nueva forma de relacionamiento es que las entidades, y óigase bien la expresión que utiliza el artículo 95, que no es menor, públicas,
celebran convenios para apoyarse en el desarrollo de actividades y fines comunes. Y esos convenios pueden dar lugar a dos figuras. Uno, entidades descentralizadas indirectas. Dicen, mire, si usted quiere unirse con otra entidad, puede dar lugar al nacimiento de una entidad descentralizada indirecta, o no. Si tiene un carácter temporal, transitorio, y simplemente quiere unir esfuerzos por un tiempo, pues puede celebrar un convenio interadministrativo. Pero ahí ya vemos una primera gran diferencia, y es que esos convenios no se celebran con entidades estatales, se celebran entre entidades públicas. Y la noción de entidad pública, también definida por la Corte Constitucional, es cualquier persona jurídica en donde haya un peso público. Y ahí tenemos una primera gran diferencia, porque yo puedo estar celebrando convenios interadministrativos con personas cuyo capital no sea mayoritariamente. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál es el régimen de esos convenios? ¿Tiene sentido decir que se aplique la ley 80 en estricto sentido? Entonces, por un lado tenemos que el decreto reglamentario, el decreto 1082, dice que es una causal de contratación directa. La enmarca en el literal C, pero si uno ve la ley, pues en estricto sentido el literal C claramente, ahí no hay lugar a discusión, se refiere a contratos en donde hay entidades ejecutadas por cuenta de otra. Pero el decreto lo prevé como causal de contratación directa. Eso, entonces, de alguna manera nos da cierta tranquilidad, pero también, miren que la lógica acá es diferente. Yo acá estoy asociando, estoy buscando sacar un fin común. Y uno no busca un socio generalmente en concursos públicos. Eso es extraño. Y también es extraño, por ejemplo, si yo estoy previendo que también pueda expedir actos administrativos o restablecer el equilibrio económico. No, pues todos en los socios, en la sociedad ponemos en la medida de lo posible y si necesitamos más, ponemos más. ¿Cierto? Y no es que como usted puso más, no, de pronto habrán socios mayoritarios y minoritarios, pero tratamos de sacar adelante esto. Entonces, por ejemplo, la idea de restablecimiento de equilibrio económico del contrato choca con el convenio. Hay en esta materia, yo creo que hay un convenio un concepto muy importante que arroja luces y que fue innovador en su momento de la Sala de Consulta y Servicio Civil con ponencia del doctor Álvaro Namé. Ese concepto tuvo reserva hasta el año 2020, el concepto es del año 2016. Y es un concepto muy bueno porque dice lo siguiente, mire, no tiene sentido que yo aplique irrestrictamente la ley 80 en los convenios, porque eso parte de una filosofía completamente diferente. Parte de una unión de esfuerzos, buscan sacar un fin común. Entonces, ¿en qué usted podría aplicar la ley 80? Dicen, con buen tino, en lo que resulte compatible con la naturaleza del convenio, dice la Sala de Consulta. Entonces ahí tenemos, mire, el artículo 95, es una norma especial, en principio esos convenios se regirían por el derecho civil y comercial, pero dice ese concepto, oiga, podría aplicar la ley 80 en lo que le resulte compatible. Eso entonces nos permite ver el primer asunto, que es el tema de los convenios interadministrativos. Vamos a adentrarnos entonces a las principales tipologías de convenios con particulares y ahí también tenemos que tener una diferencia muy importante. Y es que tenemos, por un lado, los convenios del artículo 355 de la Constitución y por el otro, los convenios del artículo 96 de la Ley 489. Los convenios del 355 son también denominados convenios de apoyo y los convenios del artículo 96 son también denominados convenios de asociación. En esta materia, incluso hay una sentencia muy buena del año 2020, el 3 de abril de 2020, con ponencia del doctor Ramiro Pasos, de la subsección B de la sección tercera del Consejo de Estado, para quien quiera profundizar en estos asuntos. ¿Por qué hago tanto énfasis en
que son figuras diferentes, porque a pesar de ser figuras diferentes, hoy la gran mayoría de estos convenios, veremos que no todo, pero la gran mayoría, está regulada por el decreto 092 de 2017. Es decir, este decreto se refiere a dos tipologías diferentes de convenios. Por un lado los del 355, por el otro a los del artículo 96. Entremos en los convenios de apoyo. Y a mí me parece siempre importante hacer referencia a la historia de estos convenios que están previstos en la Constitución, en el artículo 355. Y este señor que ustedes están viendo en la presentación fue el autor de esta tipología de convenios en la Constituyente. Quien ustedes ven en la foto es el doctor Alfonso Palacio Rudas, que fue constituyente, fue el constituyente mayor en su momento, fue columnista del Tiempo, tenía una columna muy famosa, El Cofrade, fue ministro, fue embajador, fue alcalde de Bogotá, inclusive al finalizar su vida donó su biblioteca a la Luis Ángel Arango, y la Luis Ángel Arango tiene la colección de sus libros en la Casa Gómez Campuzano, en la calle 80 con 90. Y el cofrade, el doctor Palacio Rudas, explicó que estos convenios los introdujo como una excepción al artículo 355. Si ustedes ven ese artículo 355 en el inciso primero, tiene una prohibición muy fuerte de donaciones a favor de particulares del Estado. Y eso tenía un antecedente, y es que por medio de los famosos auxilios parlamentarios, el tesoro público se había visto afectado. Pero él explica en un libro esto, y es que luego de un forcejeo, un continuo forcejeo, a manera de excepción se aprobó un artículo de mi cosecha, el 355. Más que el artículo es el inciso segundo. ¿Para qué? Para que ayudadas por el fisco, instituciones de reconocida idoneidad puedan seguir desarrollando sus tareas humanitarias en beneficio de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Además, dice el doctor Palacio Rudas, esas entidades deberán acreditar que son entidades sin ánimo de lucro, probar su idoneidad y que realizan programas y actividades de interés público en consonancia con el Plan Nacional y los planes seccionales de desarrollo. ¿Qué quiso decir entonces el doctor Palacio Rudas? Dijo, mire, la excepción es que avalemos el apoyo del fisco a particulares. Esto va a morir. Pero hay unas personas que participan en labores de interés público desde el sector privado. Y hay que seguir apoyando a esas personas que realizan estas labores, de nuevo, de tareas humanitarias, en beneficio de los sectores más desprotegidos de la sociedad. A partir de ahí tenemos los tres elementos esenciales. Hay muchos otros elementos diferenciadores, pero son tres en los que quiero hacer énfasis hoy, sobre los convenios de apoyo. Primero, se celebran por el gobierno nacional, y eso ya implica una limitación, con entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad. Entidad sin ánimo de lucro, que no es sinónimo a entidad que funciona a pérdida, ¿no? Las entidades con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, también buscan generar utilidades. La diferencia central es que no las reparten, sino que las reinvierten para su objeto. Y miren que no es cualquier entidad sin ánimo de lucro, es una entidad reconocida idoneidad. Es una cualificación pensando justamente en el antecedente que había pasado en materia de auxilios parlamentarios, que básicamente implicaba que algunos parlamentarios crearon
unas entidades sin ánimo de lucro de papel para afectar al fisco. Segundo, miren que lo que busca el convenio es impulsar o apoyar una actividad o programa que realiza el particular, que es privada. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Que es privada no quiere decir que la entidad pública no pueda buscar al privado que ya realiza esa actividad. Claro que lo puede buscar, y también el privado puede buscar al público para celebrar el convenio de apoyo. Lo importante es que la actividad o el programa ya es desarrollado por sí mismo por el privado, que tiene reconocida idoneidad en ese asunto. El ejemplo típico que uno pone en esta materia es en los apoyos que recibía la Fundación de Teatro Fanny Mickey para la celebración del Festival Iberoamericano. Quien realizaba esa actividad era el privado, era la Fundación Fanny Mickey, que tenía reconocida idoneidad, ¿cierto? Entonces, que la alcaldía, por ejemplo, apoyaba ese programa que era una iniciativa privada. Y tercero, la forma de conectar esa actividad que es del particular con lo público es que esté acorde en el plan de desarrollo. Esos tres elementos me marcan el convenio de apoyo. ¿Cómo han sido desarrollados además esta regulación por el decreto 092? Pues aquí es importante tener en cuenta un aspecto adicional de estos convenios. Y es que la misma Constitución dijo, mire, esta materia no la va a desarrollar el legislador. ¿Por qué? Porque acaba de manejar los auxilios parlamentarios. Entonces era, en términos coloquiales, ponerle el queso al ratón. Que el ratón cuidara el queso. Esta era la excepción de la excepción, y si se la daban otra vez al legislador, la preocupación del constituyente era que se revivieran los auxilios parlamentarios cuando se desarrollara la regulación de estos convenios. Entonces dijo, no, mire, esta materia le compete al gobierno nacional. Y es en ese marco, para efectos de estos convenios de apoyo, que se expide el decreto 097, ¿cierto? Ese decreto 097 previó 4 requisitos para la celebración de estos convenios. Primero, dijo, mire, no basta que el programa privado esté acorde en el plan de desarrollo. Tiene que tener una relación directa. Y además dijo, tiene que estar limitado en ciertas materias, solamente para minorías, para promover paz, educación, arte, cultura, deporte, diversidad étnica, o para apoyar a personas en debilidad manifiesta o en estado de nutrición. Si ustedes se dan cuenta, pues esto cambia lo previsto en la Constitución, que es que basta con que la actividad se acorde con el plan de desarrollo. Acá dice, no, 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 papito, tiene que tener una relación directa. Y este primer requisito fue suspendido provisionalmente en un auto del doctor Carlos Zambrano, donde dijo, no, mire, eso claramente acá el decreto está excediendo lo previsto en la Constitución. Entonces, este primer requisito, que está previsto en el decreto, hoy está suspendido. Todavía no se ha resuelto definitivamente la demanda presentada contra este decreto. El segundo requisito es, ojo, y aquí queda claro el carácter de convenio, esto no puede conllevar una contraprestación a favor de la entidad. Te está apoyando y va a verificar que se realice bien esto. ¿Por qué? Porque hay un fin que lo conecta con su interés público, porque es una actividad acorde al plan de desarrollo respectivo. Pero usted aquí no está recibiendo como entidad una contraprestación por parte de una entidad sin ánimo de lucro. Ese requisito está perfecto. El tercer requisito tiene dos partes. Por un lado, decía, mire, usted tiene que analizar si esto, si no le sale mejor en términos de mercado, buscar a alguien que sí tenga el interés, el ánimo de lucro y contratarlo y celebrar un contrato por contraprestación. Y si usted en un análisis de costo-beneficio dice que es mejor, en todo caso, de value for money en realidad, irse por el convenio,
váyase por el convenio, pero si no, prefiera celebrar el contrato. Y por el otro lado dijeron, oye, ¿qué pasa si hay varias entidades sin ánimo de lucro? Y dijeron, no, hay que hacer un proceso competitivo entre las distintas entidades sin ánimo de lucro. Esto no es una contratación directa, pero tampoco es una licitación pública. Es un proceso competitivo. El primer aspecto de este requisito, el de la optimización de recursos, el de la comparación con contratos, fue suspendido también por el auto del doctor Zambrano. Entonces, ¿qué quedó vivo? Pues que si hay distintas entidades sin ánimo de lucro, hay que hacer un proceso competitivo. Y el cuarto requisito, que es un requisito que la gente suele obviar, es que estos convenios los debe celebrar el representante legal de la entidad sin poder delegar su celebración. Esa función es indelegable, prevé el decreto 092. Entonces, por ejemplo, si el ministerio quiere celebrar un convenio de apoyo, pues el ministro deberá celebrarlo, no el secretario general de la entidad. ¿Por qué? Porque así lo prevé el decreto. Entonces, hasta acá tenemos la primera visión rápida del decreto de los convenios de apoyo del 355. A diferencia de ellos, están los convenios de asociación del artículo 96 de la ley 480. Miren que aquí lo primero que uno le llama la atención es que esto es un desarrollo legal. Si uno entiende que es un desarrollo legal, por definición no pueden ser los convenios de apoyo del 355. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que quien tiene que regular esa materia y desarrollar esa materia es el gobierno nacional, no el legislador. Entonces, por antonomasia, los convenios de apoyo son diferentes a los de asociación. Tienen tres elementos de acuerdo con el artículo 96. Primero, se celebran con personas jurídicas. Y aquí hay una primera duda que surge. ¿Por qué? Porque en su momento la Corte Constitucional, a manera de interdicta, dijo, no, esto tiene que ser solo con entidades sin ánimo de lucro reconocida y dominada. Si uno ve el artículo 96, dice por el contrario que se puede celebrar con personas jurídicas. ¿Y eso incluye cuáles? Las que tienen ánimo de lucro. ¿Cuál ha sido el entendimiento? Y ahí es muy, pero muy importante la sentencia del doctor Pasos a las que les hice referencia, la del 3 de abril. Y ahí además un concepto de la sala de consulta del doctor González de 2017 que también aporta luces a esta materia. El entendimiento es el siguiente, miren. El decreto 092 regula los convenios de asociación solo cuando se celebran con entidades sin ánimo de lucro. Es decir, cuando yo tengo un convenio de asociación con una entidad sin ánimo de lucro, aplico el decreto 092, porque así lo prevé el decreto 092. Pero no quiere decir eso que todos los convenios de asociación solo puedan celebrarse con entidades sin ánimo de lucro. Quiere decir eso que también puede celebrarse con personas jurídicas. Solo que cuando se celebran con personas jurídicas no es aplicable el decreto 092, sino que aplico directamente el artículo 96 y hay una duda ahí sobre cuál es la norma aplicable subsidiariamente. Tenemos un concepto que dice que sería aplicable la ley 80. Sin embargo, yo creo que ahí puede haber legítimas dudas, justamente por el mismo motivo que planteó en 2016 el concepto que se hizo público en 2020 del doctor Naméñez. Ojo, porque esto no necesariamente es compatible todo lo de la ley 80 con la regulación de un convenio de asociación. Y vuelvo a poner el ejemplo de, por ejemplo, el restablecimiento del equilibrio económico. Eso no pareciera tener mucho sentido cuando ambos estamos poniendo para sacar adelante el fin común. Segundo, y esta es la gran diferencia, uno diría, aparte de que también pueden ser con personas jurídicas, con entidades con ánimo de lucro, pero la gran diferencia es que esto lo que persigue es apoyar funciones de la entidad. A diferencia del convenio de apoyo, donde yo apoyo la actividad privada, acá no, acá lo que yo estoy buscando es sacar adelante una función que en principio le corresponde a la entidad. Y tercero,
prevé la norma que en estos convenios de asociación, la ejecución y desarrollo debe ser conjunta. Entonces, ejemplo típico de un convenio de estos. Uno puede decir que hay un convenio entre una empresa, por ejemplo, que le conviene pavimentar una vía de tercer nivel. Y hay un proyecto para hacer placa huella, pero la empresa dice, mire, yo le apoyo y quiero poner esta carretera mejor, le pongo concreto. Pero asociémonos y entre nosotros sacamos adelante este proyecto. Pues para eso es que está diseñado. La función en principio correspondería a la entidad quien debe hacer la vía de tercer nivel. Y miren que de pronto, justamente el legislador por eso no lo restringió a una entidad sin ánimo de lucro, sino también dijo, de pronto hay entidades con ánimo de lucro que quieran apoyar esto y que indirectamente puedan obtener un beneficio, pero aquí de lo que se trata principalmente es de sacar adelante esa función de la entidad conjuntamente, mejorar esa vía. ¿Qué requisitos prevé el decreto 092? Y aquí hay dos requisitos principales. Por un lado, prevé que si quiero celebrar este contrato con estos convenios con una entidad sin ánimo de lucro de manera directa, esa entidad sin ánimo de lucro me debe poner al menos el 30% del valor del convenio en plata, en efectivo. No me sirve aportes en especie, sino que tiene que ser aportes en dinero que estén previstos para este convenio. Y segundo, dicen, bueno, pero ¿qué pasa si hay distintas entidades sin ánimo de lucro que estén dispuestas a ponerle la plata? Ahí el proyecto dice, mire, usted no hace un proceso competitivo, sino que usted establece previamente unos criterios para seleccionarlos y si se le presentan varias, selecciona a la entidad sin ánimo de lucro de acuerdo con los criterios que usted haya definido previamente. Da un espacio para que se presenten, si no se presenta nadie, pues la entidad que ya le ofreció el 30%. Es mucho más rápido, ¿cierto? No hablan de proceso competitivo, sino simplemente de selección. Simplemente selecciona con los criterios que previamente estableció. ¿Qué aspectos hay comunes a los convenios de asociación y a los convenios de apoyo en el decreto 092? Primero, establece que la regulación del decreto 092 puede ser precisada en una guía que expedirá Colombia Compra Eficiente. Esta norma fue suspendida con el auto del doctor Zambrano que les hice referencia. Sin embargo, este año, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia de la doctora Rocío Araujo, dijo no, es legítimo que Colombia Compra Eficiente ejerza una potestad reglamentaria frente a ese decreto que ya regula los aspectos centrales. Eso fue, digamos, una discusión compleja, hay un salvamento de voto del doctor Montaña, muy interesante, donde dice, mire, no, mire, esto le correspondía solo al gobierno nacional, no se trata de la posibilidad de que Colombia Compra eventualmente pueda también ejercer potestad reglamentaria, residual a lo que ya haya hecho el gobierno nacional, sino que esta materia sí dijo el 355 que le correspondía al gobierno nacional. Y esta es una forma de eludirlo porque aquí estos aspectos centrales de la regulación no los estaría definiendo el gobierno nacional, sino una entidad descentralizada. Pero lo cierto es que esa norma que estuvo suspendida, ya hoy recupera los efectos este año. ¿Qué otros aspectos comunes? Me definen el concepto de entidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, me dice que me aplica el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que estos convenios deben respetar los principios de la función pública y me dice dos cosas muy importantes. Primero, tengo que publicarlos en el SECOP. Y hoy el SECOP 2 prevé un módulo especial para este tipo de convenios, para los de apoyo y para los de asociación, pero me dice una cosa muy importante. Me dice que subsidiariamente me aplica la ley 80. Y con esto ya llegamos al final para que veamos cuál es entonces la regulación que tenemos hoy día. Miren que tenemos tres grandes tipologías de convenios. Uno, los interadministrativos, ahí dijimos de la mano del concepto del doctor Namen, ahí se aplica la ley 80 en lo que resulte compatible. Dos, tenemos los convenios de apoyo y ahí se aplica
subsidiariamente la ley 80, porque así lo dice el decreto 092 que regula la materia. Y 3, tenemos los convenios de asociación y ahí tenemos que diferenciar. Los convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro se rigen por el decreto 092 y subsidiariamente por la ley 80. Y los convenios de asociación con sociedades, que también están previstos en el artículo 96 de la ley 489, según el concepto de 2017 de la sala de consulta, aparentemente deben aplicarse subsidiariamente la ley 80, pero ahí puede haber un marco de discusión justamente con la misma idea que nos plantea el doctor Namen, y es que de pronto en esa materia, la sala de consulta con ponencia del doctor Namen, y es que de pronto en esa materia, pues la aplicación irrestricta de la ley 80 carecería de sentido. Les agradezco la atención prestada y pues abrimos el espacio para las preguntas que hayan surgido del auditorio. Doctor Perdomo, muchas gracias por su precisión, por su generosidad, por los conocimientos que nos regala pues a todos los funcionarios y funcionarios de la rama judicial. En efecto, le transmito preguntas que han surgido aquí en el chat de las redes sociales. Me limito a leerlas, con el ánimo pues de que hable el público literalmente. Esta ¿Es viable pactar la liquidación unilateral en los convenios de apoyo o en los convenios de asociación? Muy interesante la pregunta. Agradezco porque es justamente una de las consecuencias concretas que tendría esto que acabamos de charlar. Entonces, miren, en mi opinión, en los convenios de apoyo es claro que subsidiariamente se aplica la ley 80 y por ende, más que viable pactarla, se entiende la liquidación unilateral por acto administrativo. En los convenios de asociación, pues ahí sí tendríamos una discusión muy interesante y es, si uno parte del supuesto de si está celebrado con una entidad sin ánimo de lucro, pues ahí también la respuesta es la misma y es subsidiariamente aplico la ley 80 porque lo dice el decreto 092 y por ende se entiende la liquidación unilateral. Pero en las de sociedades, digamos, ahí entra la discusión del régimen jurídico y yo les comento que sinceramente creo que ahí la aplicación irrestricta de la ley 80 carecería de sentido y por ende creería uno que ahí lo viable sería que se pacte, pero que se pacte no por acto administrativo, sino simplemente como un cruce de cuentas, como ocurre en el marco del derecho privado. Por supuesto, anticipadamente agradeciendo su respuesta. ¿Es viable celebrar adiciones superiores al 50% en convenios de apoyo o en convenios de asociación? Yo creo que ahí otra vez volvemos al juego del régimen jurídico aplicable. Entonces, en convenios de apoyo, digamos, parecería un contrasentido porque si la entidad pues decide que quiere apoyar más la actividad y que tiene unos recursos extra, quiere que la actividad que realiza el particular sea más fuerte, pues uno le vería en principio la imposibilidad de adicionarlo, pero pues ya el decreto 092 zanja esa discusión y dice que subsidiariamente aplica la ley 80. Y eso implica que subsidiariamente aplico la limitación de adiciones del 50%. Y lo mismo ocurriría con los convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro, porque el decreto 092 indica claramente que subsidiariamente aplica la ley 80. Otra vez aquí surge la duda en el tema de sociedades. Imagínense que quien quiere adicionar el convenio no es la entidad pública, sino es la sociedad la que quiere poner más plata para la carretera. Estaríamos prohibiendo, a mí me parece que no es claro, digamos, no habría una prohibición tan a rajatabla como ocurre con los otros casos donde la ley claramente dice que aplica subsidiariamente la ley 80. Ahí yo creo que uno debería analizar la naturaleza del convenio y desde que esté bien justificado y haya razones que me permitan realizar esa adición, pues uno no encontraría, por ejemplo, ampliar el tramo que era principal de la vía y la sociedad quiere poner más para continuar la pavimentación, pues no lo vería del todo incompatible, pero por supuesto que quienes consideren que aplica la ley 80 subsidiariamente, pues considerarán que aplica plenamente esa prohibición.
Listo, doctor David. ¿Y hay alguna otra pregunta? Yo creo que abramos el espacio para la última de las preguntas. Listo, doctor Perdomo, listo. Esta, ¿es viable firmar un convenio de apoyo para construcción de viviendas? Uy, esa es una pregunta fundamental porque nos trae al corazón de la diferencia entre convenios y contratos. Y me permite ahondar en un tema que por carencia de tiempo no quise tocar directamente, y es muy importante tener en cuenta que acá sí hay una consolidada línea jurisprudencial que establece que cuando se disfraza un convenio de contrato y con ello se eluden procedimientos de contratación, el convenio es nulo. Porque no es un verdadero convenio, sino que es un contrato. Entonces, en el marco de lo planteado en la pregunta, pues uno podría precisar dos cosas. Si es que están adelantando conjuntamente la construcción, pues no necesariamente, y hay un fin común que están sacando adelante, pues podría ser un convenio de asociación legítimamente. Pero si es que la entidad busca a un tercero para que le construya las viviendas, o le construya un hospital, o le construya la vía, eso se llama contrato. Se llama contrato de obra. Y si ese es el escenario, ahí sí estamos en un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque aquí no entra la discusión de todo el régimen aplicable a los convenios. Aquí claramente estamos en presencia de un contrato propiamente dicho. Si es un contrato interadministrativo, pues será menos grave porque hay una causal de contratación directa, pero tendrá que analizarse, digamos, que la entidad sea idónea y que además no estemos en alguno de estos casos en donde, habiendo contrato de obra, debe realizarse un proceso de licitación, como lo prevé excepcionalmente el literal C frente a algunas entidades. Si por el contrario estamos con un particular, pues la cosa es aún más grave, porque ahí claramente el procedimiento de selección sería la licitación, y si se celebró directamente el convenio, pues estaríamos en un caso de elusión del procedimiento de contratación que conllevaría a la nulidad de ese acuerdo. Doctor David, les reitero los agradecimientos por su invitación. Agradezco a la escuela por este generoso espacio y espero haber absuelto las preguntas del público. Muchas gracias. Al contrario, doctor Carlos Enrique, quedan más preguntas aquí en el chat. Estaba revisándolas y quedan preguntas. Espero que haya una futura ocasión pues para hacerle las preguntas. Pues como siempre, nuestro saludo, nuestro agradecimiento al doctor Carlos Enrique Perdomo Guerrero, quien pues desde su experiencia, de su trayectoria como servidor judicial, como magistrado auxiliar del Consejo de Estado, pues nos ha regalado precisiones relevantes sobre el concepto de convenios administrativos, que hace referencia pues a una clasificación de los negocios jurídicos que se tienen en cuenta y que tiene como finalidad que las partes pues realicen las finalidades del Estado Social de Derecho, y el papel que juega la legislación contractual, puntualmente la Ley 80, en esta materia. Como siempre, agradezco a los servidores y servidoras judiciales de la rama judicial y a todas las personas del sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. También los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre nuestras videoconferencias, además de otras actividades pues, de interés y noticias relevantes para la comunidad académica y judicial. Muchas gracias como siempre, un abrazo y reciban un fraternal saludo de la Escuela Judicial. Que tengan feliz resto de día.